empezamos la reunión, les decía que uno le da gusto ver a sus hijos, pero no escucharlo, nada. Esa es mi niña. Bueno, bien decía Jico, se robó ¿cuántos minutos? La mitad de mi tiempo, así que me voy a apurar, nada. Bueno, pues me da gusto verlos, me da gusto estar aquí. Como siempre digo, es un terror y un temblor, ¿verdad? Pero aquí estamos. Hoy siento pues una gracia especial, una sonrisa de parte de Dios para este lugar. Y voy a tratar de acomodar o a ver lo que traigo, que se acomode a esto, ¿verdad? Pero es Dios el que hace las cosas, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Siempre trato de orar me sirve para calmarme también, pero para poner en las manos de Dios este tiempo, ¿verdad? Porque yo me considero como Moisés, torpe para hablar, pero cuando Él viene, mi torpeza se transforma en algo. E igual de ustedes, ¿verdad? Quizás son torpes para escuchar, con mucho respeto, y Dios nos ayuda a mí a hablar y a ustedes a escuchar. Amén. Señor, en esta noche, Padre hermoso, yo pido tu ayuda, Señor, para transmitir lo que hay en tu corazón, Señor, para transmitir tus palabras y no las mías, Señor, para transmitir lo que tú quieres hacer en esta noche, Señor, y que al hablar, Señor, seas tú a través de mí hablando, Señor, y yo como un instrumento solamente, Señor. Padre, para que mis hermanos reciban bendición de parte de ti, Señor, y lo que tú quieres darles a ellos, Señor. Hermoso Espíritu de Dios, acomoda los ambientes, Señor, los corazones, Señor, las palabras, los corazones, y que podamos fluir como tú quieres hacerlo hoy en esta noche. Pido tu gracia y la gracia para mis hermanos para recibir tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablarles del llamado. Es una frase que hemos escuchado quizás muchos o todos o nadie o algunos, ¿verdad? Pero ¿qué es el llamado de Dios, verdad? Es siempre, hay preguntas que uno se hace, ¿verdad? Cuando yo empiezo a preparar lo que voy a hablar, lo que Dios me está diciendo que hable, siempre surgen preguntas, ¿verdad? Y yo les quiero hablar del llamado, y la pregunta que me surge primero, ¿qué es el llamado? ¿Verdad? Porque podemos escuchar esa frase de eres llamado, ¿verdad? Y bueno, en sencillo, práctico, el llamado es cuando alguien te invita, ¿no? Cuando tienes una cita, cuando alguien te está llamando, ¿verdad? Y dentro de la iglesia o dentro del cristianismo hay muchos llamados. Tú puedes escuchar que tú eres llamado a las misiones, ¿verdad? Algunos, como decía el pastor, a las finanzas, al pastorado, a la enseñanza. Pero hay muchos llamados. Pero hoy yo quiero hablarles, quiero platicarles un poquito de lo que para mí es el primer llamado, o el llamado del que surgen todos los llamados, ¿verdad? Si todos somos llamados, aquí en esta iglesia todos somos llamados, todos tenemos algo que dar, ¿sí? Todos tenemos algo de parte de Dios, ¿sí? Que es nuestro llamado. Puedo expresarlo así, ¿verdad? Un árbol de manzanas, pues su llamado es dar manzanas, no puede dar otra cosa. Uno de naranjas, pues naranjas. Entonces todos tenemos un llamado, y lo que Dios nos ha depositado es
por donde muchas veces o por donde Dios nos lleva a nuestro llamado. Más o menos así, ¿verdad? Un cristiano pues es llamado a ser cristiano, ¿verdad? Un seguidor de Cristo. Y ese es nuestro llamado. Y para empezar con esto, quiero hablarte un poquito, quiero leerte de la vida de Saulo. ¿Conocen todos a Saulo? ¿Saben quién es Saulo? O los que lo conocen mejor conocidos como Pablo. Este es un hombre que odiaba a la iglesia, que perseguía a los cristianos, ¿sí? Una persona que no buscaba a Dios, que creía que hacía la voluntad de Dios, pero no buscaba a Dios, y de repente tiene un encuentro con Dios, va camino a perseguir a los cristianos, y Jesús se le aparece. Y vamos a leer ahí Hechos 9. Traigo 2 Biblias. Porque son 2 traducciones diferentes, ¿verdad? Y a veces en una dice una cosa y la entiendes mejor en otra versión. Entonces, Hechos 9, ya están ahí. Ok, vamos a leer del versículo 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en el camino, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le responde con otra pregunta. Dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Después le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y bueno, le voy a dejar ahí, pero surge una pregunta, la primera pregunta. Y Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Esta pregunta a mí me dice, me habla, me hace entender de comunión con Dios, ¿sí? Él está queriendo saber quién es y pregunta: ¿quién eres, Señor? Y me habla de la comunión que tú y yo, cuando venimos a Jesús y tenemos un encuentro con Dios, es la primera pregunta que nos hacemos o tenemos que hacernos. Y es ahí donde quiero decir, nuestro llamado es conocer a Dios. Tenemos el llamado todos de algo, ¿verdad? Pero nuestro primer llamado es conocer a Dios. Y es la pregunta que Saulo hace: ¿quién eres, Señor? Es una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. Hay cristianos nuevos en esta iglesia, cristianos medios quizás, o cristianos más viejos, pero es una pregunta que constantemente tú y yo tenemos que hacernos: ¿quién eres, Señor? Y esto es la comunión con Dios, intimidad con Dios. Porque, como te digo, hay muchos llamados, pero se nos olvida que somos primeramente llamados a conocer a Dios, ¿verdad? Y sin este llamado no pueden surgir los demás, o no pueden subsistir los demás llamados. Entonces va Pablo y dice que va en el camino y de repente le rodea una luz, ¿verdad? En la otra Biblia, en otra versión o en otro, habla de que él iba
bueno, más bien en Hechos más adelante, él está narrando su conversión ante los tribunales. Y él dice que era como mediodía. Entonces yo me puse a ver y a pensar, a analizar un poquito. El mediodía es la hora que más claro se ve el mundo, ¿verdad? El que más claro está el día, por así decirlo, porque es cuando está el sol encima de nosotros. Entonces no hay oscuridad, no hay sombras, las sombras están abajo. Y dice que Pablo iba a esta hora. Entonces le rodea un resplandor y él se da cuenta que no es un resplandor normal, es Dios, y solamente Dios puede ocasionar este resplandor. Muchas veces tú y yo vamos así como en mediodía, creyendo que hacemos las cosas bien, porque Pablo creía que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Perseguir a los hermanos, perseguir a los cristianos para meterlos a la cárcel. Pablo, dice la Biblia, que él estuvo cuando apedrearon a Esteban. ¿Sí conocen a Esteban, uno de los discípulos? Y él recogió las ropas, él recibió las ropas cuando apedrearon a Esteban. Él ya estaba ahí desde ese tiempo y él siguió su camino persiguiendo a la iglesia, pero llega un momento donde se encuentra con Jesús. Muchas veces tú y yo fuimos así, ¿verdad? Nos reíamos de los cristianos, ¿verdad? Es una manera de perseguir a los cristianos. Yo me acuerdo cuando estaba niño, más joven, había un amigo que vivía al lado de una iglesia cristiana. Yo todavía no sabía que existía un cristianismo, ni sabía nada del cristianismo, ¿verdad? Pero le decían la iglesia de los llorones. Nos burlábamos. Yo también perseguía a la iglesia, ¿verdad? Con mis burlas, con mis críticas. Pero así somos tú y yo, los que no somos. Hay gente que nació en la iglesia, pero los que venimos de un trasfondo no cristiano perseguíamos a la iglesia de esta manera, ¿verdad? Burlándonos, criticándolos. Y yo recuerdo que para mí el cristianismo, o lo que yo conocía como protestantismo, porque le decíamos protestantes, no lo conocía como cristianos, era algo así como aburrido, era algo así como amargado. Yo pensaba eso, porque yo tenía compañeros que eran así, entonces uno los menospreciaba. Pero Pablo va en el camino para perseguir más y se encuentra con Jesús, ¿sí? Y la luz que lo rodea, él se da cuenta que no es lo correcto, ¿verdad? Hay algo mejor y algo más grande. Entonces la luz de Cristo, a veces necesitamos que la luz de Cristo nos alumbre ahora, a una hora, ¿verdad? Porque como cristianos podemos creer que estamos en lo correcto. Él iba en el camino correcto según pero Jesús se le aparece y lo redirecciona. Nosotros necesitamos esa redirección. Amén. Y tú y yo debemos volver siempre a esas preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Verdad? Como humanidad, como personas, el hombre fue creado para estar en comunión con Dios, ¿verdad? Para estar en constante comunión, una comunión íntima. Pero la caída del hombre, Génesis 3, es la que nos separó. Y yo he podido ver que una de las cosas que tú y yo o la iglesia batalla es que se separa de Dios constantemente, ¿sí? Que pierden el llamado a la intimidad, el llamado a la comunión, a saber quién es Dios. Tú puedes ver que se está haciendo mucho énfasis en la casa de oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere estar con nosotros. Porque tú y yo nos cuesta, ¿verdad? Porque constantemente nos estamos separando de Dios y estamos más atentos a los llamados de otras cosas, al llamado del trabajo, al llamado de las preocupaciones, al llamado de muchas cosas. Pero el principal llamado, que es conocer a Dios y vivir en intimidad con Dios, es el que hacemos de un lado, ¿verdad? Entonces
el énfasis de la casa de oración es porque lo principal es Dios. Y algo pasa en ese lugar, amén. Yo me metí antes de estar aquí y me dio mucho calor. Ya no lo aguanté, me tuve que salir porque acá estaba fresco, pero Dios está ahí. Entonces, nuestro primer llamado, hermanos, es estar con Dios. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 6:6. Una de las maneras que tú vas a mantener tu llamado o enfocarte en ese llamado, dice: pero tú cuando tú ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Dos maneras de mantenerte este llamado una es la oración y otra la lectura de la Biblia, ¿verdad? Y creo que en las dos le fallamos. Pero dice: cuando tú entres, cierra la puerta. Y está hablando de intimidad, ¿verdad? Es cuando no hay nadie más que tú y Dios. ¿Sí? Ese es nuestro llamado, tú y Dios. Yo los momentos que más disfruto es cuando estoy solo, porque yo puedo escuchar, puedo hablar, puedo expresarme con Dios como soy. Yo a Dios no lo puedo engañar, ¿verdad? No lo puedo disfrazar. Yo con Dios sí le digo las cosas como son, porque creo que tenemos un Dios verdadero, ¿verdad? Dicen los mexicanos, sin pelos en la lengua. Yo cuando estoy a solas con Dios puedo decirle quién soy, ¿verdad? Yo le digo: ya me conoces, ¿para qué me invitas? Así hablo con Dios yo. Pero dice: entra y cierra la puerta. Nuestro llamado es estar en intimidad. La lectura de la Biblia, decía el salmista que su palabra era como miel, ¿verdad? Y sí, cuando uno lee, cuando uno logra entrar en la lectura de la Biblia, empiezas a decir: ay, qué rico sabe, ¿verdad? Pero antes de entrar a la lectura de la Biblia te cuesta, porque creemos que la Biblia es un libro místico o un libro raro quizás, pero tú puedes ver ahí las palabras de Dios hacia tu vida. Puedes ver historias de amor hacia tu vida, y tú puedes ver que Dios es amor a través de este libro. Cuando yo estudiaba antes, escuchaba que el Antiguo Testamento se hablaba de un Dios airado, ¿verdad? La Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero yo cuando empecé a leer el Antiguo Testamento, yo vi que era un Dios de misericordia, un Dios de amor, ¿verdad? Yo dije: ¿de dónde sacan estas cosas? Quizás porque había juicio de Dios ahí, pero aún el juicio de Dios es amor, ¿verdad? Dice la Biblia que al que ama, Él reprende, ¿verdad? Cuando tú haces algo por tus hijos es porque los amas, no porque los quieras castigar, ¿verdad? Y yo puedo ver esa miel que dice el salmista al leer la palabra. Es ahí donde tú y yo podemos mantener este llamado, el llamado a la intimidad, a través de la oración y a través de la palabra. No lo busquen, lo voy a leer yo. Pero yo siento el amor de Dios hoy.
Quizás son las notas que nos grabó el hermano Jico, pero yo siento el amor de Dios hoy. Dice en Salmo 19, es el más cortito para cuando quieras leer algo. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. ¿Cuántos sienten el llamado de Dios? Yo creo que Dios está llamando hoy a muchos a la intimidad. Todos los que hemos perdido o que perdieron eso, hoy Dios está llamando a la intimidad. Creo que Dios va a estar abriendo momentos en tu casa hoy. Va a estar abriendo ese pozo donde tú vas a sentir la necesidad de encerrarte con Dios, de volver al llamado, al origen con el cual fuimos creados. Salmo 63 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta, carente de agua. Te he contemplado en el santuario para mirar tu poder, tu gloria, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, por eso te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Dice la Biblia: temprano yo te buscaré. Para mí el mejor momento para buscar a Dios es en la mañana, porque ya en la noche yo caigo como bebecita. Sí, yo le digo a mi esposa que ella empieza lento en la mañana. Ella es de las que se paran tarde. Perdón, no le digan que dije eso, pero le digo que ella empieza tarde. Ella empieza lento y yo empiezo al revés. Yo en la mañana ando muy activo y es el momento en que yo puedo estar con Dios. Y ya 9 en adelante ya, ¿verdad?, voy para abajo. Entonces dice el salmista: temprano yo te buscaré. Nuestro llamado a la intimidad. Dios quiere restaurar tu llamado hoy a la intimidad. Allí en casita también, Dios, quizás has dejado o te has metido en otras cosas, pero Dios te está llamando a la intimidad, a lo secreto, a lo profundo, a lo verdadero, a lo real, a lo palpable, porque Dios se va a estar moviendo de maneras sobrenaturales en este lugar. Ya no sé si quiero ir a la pregunta 2, pero Dios quiere hacer algo en lo secreto hoy. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es responder a este llamado. Pregunta número 2. La primera es: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres? La segunda es, dice versículo 6: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Pero la pregunta número 2 es: ¿qué quieres que haga?
somos llamados a servirle a Dios. Nuestro llamado es servirle a Dios, ¿sí? Entonces la pregunta me enseña, me dice que Pablo entendió quién era Dios. Y él supo que tenía que obedecer y servir a Dios. ¿Qué quieres que haga? Sabes, hay muchas maneras de servir a Dios, ¿verdad? A veces creemos que solo siendo pastores podemos servir a Dios, evangelistas podemos servir a Dios, maestros. Pero no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser evangelistas, apóstoles, maestros, profetas. Pero hay muchas maneras de servir a Dios. Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, Él les lavó los pies, ¿verdad? Y dijo: el que quiera ser el mayor, que se haga el menor, ¿verdad? Servicio, humildad. Las finanzas, hablaba Jico de las finanzas, ¿verdad? Una manera de servir a Dios también es a través de tus finanzas. Ahora que la iglesia ha ido a Cuba, es una manera de servir con tus finanzas. Y no es mucho, ¿verdad? Nosotros mandamos una ofrenda a alguien y por lo que escucho es grande para ellos. A lo mejor para ti, para mí no es tanto, pero es una manera de servir a Dios, al cuerpo de Dios, ¿sí? Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que han demostrado por su nombre, porque han atendido a los santos y lo siguen haciendo. Dios no es injusto. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien. Quizás en estas dos preguntas hay una que estés fallando, o en las dos, ¿verdad? Pero Dios quiere restaurar el llamado principal, que es estar en comunión con Dios, y servir a Dios, el llamado 2, ¿verdad? A veces podemos servir y a veces podemos dejar de servir, ¿verdad? Yo dejé mucho tiempo de servir. Pero nosotros, al servir al pueblo, a la iglesia, servimos a Dios, ¿sí? Y como les digo, no tiene que ser acá arriba. Algo que a mí me gusta mucho hacer es acomodar sillas, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos algo de loquitos, ¿verdad? Lo que decimos el TOC. Tenemos una... Y me gusta que estén como alineadas en los cuadritos. Y si se pasa poquito, como que ya. Pero podemos servir a Dios en cosas simples, ¿verdad? Lavar baños, limpiar baños, recoger una silla, y no es mucho, pero a veces nos cuesta. Cuando nos cuesta mucho servir en cosas simples, es porque el llamado a servir se ha perdido, ¿verdad? Somos llamados hoy. Y Dios, creo que la intimidad es lo que va a traer el servicio a Dios.
Dios quiere hacer algo hoy en tu casa. Dios quiere hacer algo en tu comunión, en tu intimidad con Dios. ¿Tú sabes quién es Dios? Dice Pablo, aún Pablo no pretendía conocerlo todo ni a conocer. Entonces proseguiremos en conocerle, dice la Biblia. Proseguiremos en conocerle. Esta noche Dios va a estar haciendo algo en sus casas. Lo que se había perdido, tu llamado, tú que habías perdido tu llamado, hoy lo vas a recobrar en la intimidad con Dios. Somos llamados a conocerle. Somos llamados a servirle. La Biblia habla cuando Pedro y a los discípulos fueron llamados, dice que respondieron inmediatamente. ¿Cómo vas a responder hoy a tu llamado? Inmediatamente dejaron todo. Jesús le dijo, ven, y ellos fueron. No lo pensaron como nosotros. Es que tengo que hacer esto, Señor, ¿verdad? La Biblia habla de un joven que dijo, ¿qué tengo que hacer? Y cuando Dios le dijo qué hacer, pues dije, deja primero que me despida, deja primero que vaya con... Los discípulos lo hicieron inmediatamente. ¿Cómo vas a responder? Marcos 3, versículo 13, dice, entonces subió al monte Jesús y llamó así a los que él quiso, y fueron a él, y constituyó 12, a quienes nombró apóstoles. Y aquí pon mucha atención, dice, para que estuvieran con él. Él los llamó para que estuvieran con él. Y para enviarlos a predicar. Intimidad y servicio. Tu llamado y mi llamado es intimidad y servicio. Pero primero es la intimidad. Yo siento muy fuerte esto hoy. Dios va a hacer algo en tu casa. Dios va a hacer en las casas. Porque Dios está llamando a la intimidad, que es lo principal. Todos tenemos un llamado, pero el primero es la intimidad con Dios. Hace como 20 años yo sentí el llamado a las misiones, pero mi primer llamado era estar con Dios. Y aún hoy mi primer llamado es estar con Dios en la intimidad, porque es lo que primero perdemos, ¿verdad? Desde Adán y Eva se rompió esa intimidad, y tú y yo la venimos arrastrando por la desobediencia. Pero como los discípulos fueron obedientes inmediatamente, tú y yo podemos responder hoy inmediatamente. ¿Sí o no? ¿Alguien sabe cuál es su llamado hoy? Si tú sabes cuál es tu llamado hoy, ponte de pie, vamos a orar. Porque yo siento muy fuerte eso. Dios quiere hacer algo hoy en lo secreto de tu casa, en lo secreto de tu corazón. Y no tenemos que hacer nada.
no lo podemos impresionar a Él. Como les decía hace rato, con solo verte Dios se alegra, porque tú y yo somos sus hijos. Con solo ver a mis hijas yo me alegro. ¿Cuánto más Dios? Y ellas no me pueden dar nada, no me pueden impresionar. De igual manera yo no impresiono a Dios, pero Él te ama tanto que Él se goza, se alegra. Yo puedo ver una sonrisa de parte de Dios para tu vida hoy. Aquí le vamos a dejar. Señor, te doy gracias por tu bondad, Señor, porque tú has sido tan bueno, Señor. Señor Padre, y hemos perdido, o los que hemos perdido, Dios, nuestro llamamiento a conocerte, Dios, a buscarte en intimidad, Señor, de día y de noche, Dios, de mañana y de tarde. Señor, hoy tú restauras nuestro llamado contigo, Dios. Señor, y tú haces algo nuevo, Señor. Tú estarás haciendo algo en las casas, en las habitaciones, Señor. Señor, yo te doy gracias, 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 porque tú eres tan bueno, Dios. Tú eres tan bueno, Señor. Señor, abre nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar tu voz. Señor, tú estás hablando a cada vida y a cada corazón. Señor, nuestro corazón palpita al escuchar tu voz. Nuestro corazón se alegra al escuchar tu voz. Se acelera, Dios. Señor, pon el querer como el hacer. Señor, pon el tiempo, Dios, la disposición. Señor, y respondemos, Dios, inmediatamente, Señor. Que no titubeemos, pero que avancemos, Dios, creyendo que hay un Dios y un Dios galardonador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Se abre, Dios. Se abre, Dios. Se abre, Dios. Gracias, Señor. Hoy respondemos. Hoy respondemos al llamado. Queremos estar contigo. Queremos estar contigo, Dios.
porque no hay ningún lugar mejor que estar en tus brazos. Mejor es estar un día en tu casa, Dios, que 1000 fuera. Mejor es estar un momento en tu presencia, Dios. Queremos estar. Queremos estar contigo. Sharabakasaya mahasura mama shekere brahma. Sharamamasa. Somos atraídos a ti. Somos atraídos a ti. Shakasaya mamamasa. Sharabamamasaya. Jesús se está encontrando con algunos. Jesús se está encontrando con algunos hoy. Y Jesús se va a encontrar con algunos hoy. ¿Cómo vas a responder? Él te espera con sus brazos abiertos. Y lo que te ha dolido y lo que te ha lastimado va a ser sanado en su presencia. Lo que te ha animado, digo desanimado, lo que te ha desilusionado, Él lo va a sanar en su presencia.
sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad Gracias, Señor. Gracias. Dios es tan bueno. Dios es tan fiel. ¿Puedes dar gracias? Bueno, con eso es la primera parte. Tomen asiento. No se cree. Terminamos por hoy. Que Dios les bendiga.